Doctor, ¿y por qué? ¿Qué me dice por qué? El que me dice por qué usa colesterol, en realidad ácido graso, si no usa glucosa, se va de aquí con 0.075 de sal. Pero se sabe, ¿no? La sal libre. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros regresamos a la equivalencia por cada gramo de una estructura metabólica, ¿cuántas kilocalorías tenemos? ¿Quién da más? ¿El carbohidrato, la proteína o la grasa? Grasa. ¿La grasa? ¿La grasa? ¿Quién? Primero da el carbohidrato, luego da la proteína y luego da la grasa. Entonces, por valor energético no puede ser. Es por otra cosa, es por otra razón. Bien. Está ligada con su segunda característica especial en migración. Todas las estructuras se irrigan en el momento de la sístole y la diástole. Sístole. El corazón es la única estructura que se irriga en la diástole. Doctor, ¿y por qué? Porque hay 4 componentes. Los más importantes, ¿cuáles son? Que durante la sístole, la presión de todo el corazón, sobre todo en el ventricular izquierda, oscila entre los 80 y los 100 milímetros de mercurio. O sea, le gana muchísimo más a la presión intraarterial coronaria. Las comprime, entonces si están comprimidas, no pueden irrigar. ¿Qué necesitan? Esperar la diástole. En la diástole, la presión intracoronaria dependiente de la aorta es mayor que el ventrículo. Y por lo tanto ellos pueden irrigar. Y Dios es tan sabio que dijo, bueno, este corazón bombea todos los días, dormido, con sueño, despierto, bombea más. Y es más, cuando yo lo someto a estrés fisiológico, voluntario e involuntario, aumenta 30 al 35% su consumo de calor. Eso quiere decir que en promedio hay de 200 a 250 mililitros de flujo coronario. ¿Ok? Y eso ocasiona que si yo le digo en sístole, va a ser insuficiente mi gasto energético. Entonces, un músculo consume más oxígeno y nutrientes en ejercicio o en reposo. Y menos en reposo. Entonces, si lo irriga en diástole, va a tener menos requerimiento de oxígeno y menos requerimiento de nutrientes. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos entendiendo por qué el colesterol ataca las arterias del corazón, porque el corazón se nutre principalmente con ácido graso. Por eso es esa maldita enfermedad de aterosclerosis, que es la acumulación de placas hematosas o de lípidos en las arterias, en las paredes internas de las arterias. ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. ¿Lo digo? Bien, claro, muy bien. Entonces ya tenemos características. Ese corazón aproximadamente tiene un peso de ¿cuánto? De 200 a 250. Acuérdense siempre, es la misma cantidad, pero cambian en unidades de flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo coronario es de 200 a 250 ml. Y el peso del corazón es de 200 a 250 gramos. ¿Ok? Entonces por ahí es así. Ese corazón cuando crece se vuelve insuficiente. Pero como es un crecimiento no de las arterias, no en capacidad de las arterias, sino de los ventrículos, sobre todo en las paredes libres, ese corazón hace otro tipo de insuficiencia. ¿Cómo se llama insuficiencia? Cardiaca. Pero cuando son de las arterias nos hace insuficiencia pulmonar. Entonces ya van entendiendo qué es uno y qué es otro. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí todos lo sabemos. Muy bien. ¿En qué etapa biológica empieza a desarrollarse el corazón? ¿Quién sabe? Muy bien, voy a preguntarle en biología cardíaca también. Doctor, marrón como yo.
en qué semana de gestación se define si el corazón hace una rotación hacia la izquierda y se queda en el hemitórax izquierdo o puede pasar al hemitórax derecho, que define dos patologías: cuando solo rota el corazón, estocardio; cuando rota el corazón y el hígado, situs reversus. ¿De qué se más? Nada, estudien neurología. ¿Ok? Listo. Entonces el corazón es irrigado por eso, pero está íntimamente, su irrigación está íntimamente relacionada con el funcionamiento del corazón. Y el funcionamiento del corazón está dado por quién? Obvio, por el músculo miocárdico, pero el músculo miocárdico se para al frente como soldado y le dice: tú mandas, ¿a quién? Eso, al nodo sinusal, mitológicamente conocido como nodo de Ashokawara, que se le dice como en las canciones de los hombres que en mis tiempos, marcapaso. Y como es el primerito que marca, marcapaso primario. Ok, ahora ¿quién me dice por qué el nodo sinusal y no el nodo sinoauricular y no el aldequis y no la fibra de Purkinje y no la rama derecha y izquierda comanda? Y si comanda el nodo sinusal, ¿quién? Porque tiene mayor frecuencia de producción de Tiene razón, pero falta algo. Dilo. Dale. Y depende de mi caso. Sí, pero falta algo. Sí, también. Son las células que tienen su potencial de acción más activo y alcanzan su punto de polarización máxima y más rápida en diástole. Esa es su velocidad. Doctor, ¿y a qué se debe? Hay unas células especiales que son las células P. ¿Cuál es su característica especial? Que tienen unos canales especiales que permiten rápidamente el flujo del sodio y el potasio. Por eso de ahí sale la bendita bomba sodio y potasio que hacen dependiendo. Sodio y potasio, y luego viene la adenosina. Primero monofosfato, luego trifosfato, se juntan y forman la adenosina trifosfato, la ADP. Por eso ATP, adenosina trifosfato. Se juntan y forman la bombita. Por eso es. ¿Y cuál es un disparo máximo del nodo sinusal? Muy bien, 100 latidos por minuto. Y su disparo mínimo 60, pero hay otras bibliografías que dicen 55. Entonces, eso tenganlo en cuenta. Y ese disparo depende de la edad del paciente. Un recién nacido va a tener un disparo mucho mayor que un adulto. Un niño de 5 a 6, 7 años va a tener un disparo mucho mayor que un adulto. Entonces, a veces yo recibo interconsultas de mi salud, los que hemos formado en medicina, por una taquicardia. El recién nacido, por 160 latidos por minuto, digo, no, porque todavía no desarrollo una planta. O si no, una taquicardia supraventricular paroxística en un niño que estuvo jugando y hizo 125 latidos por minuto. Adentro de su latido. Y si ustedes lo ven, googleen ahorita, frecuencia cardíaca por luz fetal de 10 años. Entonces, cuando ya sean médicos, no me hagan interconsultas. ¿Ok? Doctor, le consulta radicante, ¿cuánto tiene? 54. Ah, ya. ¿Y tiene una fe? Sí, tiene una fe. Ah, y el electrocardiograma está siguiendo la fe por veces, si dura la vez, los estarán mal de calor. Y sobre todo nosotros tenemos una gran parte de la sierra donde hay mecanismos automatizados de nodo sinusal adaptados, como los deportistas, que tienen frecuencias cardíacas limítrofes, 49, 50 y están normales. Y su electrocardiograma es normal a excepción de esa bradicardia fisiológica con un automatismo normal. ¿Ok? Muy bien, entonces, algo así va a ser el examen. Sobre eso se va a desarrollar el examen, por cosas normales que ustedes tienen que saber. Porque si saben lo normal, cuando ya sean médicos, lo anormal lo van a descubrir inmediatamente, ¿no? 2 más 2, 2 más 2, eso es lo normal. Y si yo digo como loco 2 más 2 es 5, ¿qué piensan de mí? Ah, no. Entonces, eso debe ser el censo, descubrir lo normal. Si no está dentro del rango normal,
rango alterado ya tienen la especialidad. ¿Listo? Ok, entonces solo nos compite enfermedad coronaria. Vamos. Muy bien. En el Perú tenemos un instituto, como hay en todo el mundo, ¿no?, que se encarga de estudiar las causas de muerte por grupos etarios. Muerte en niños, muerte en jóvenes, en adultos jóvenes, muertes en adultos mayores y muertes pediátricos. Y también divide entre varones y mujeres y también divide por razas, mestizos, negros, caucásicos y procedencias, de la sierra, del norte, de la selva, así todo. ¿Y qué encuentra? Encuentra que las enfermedades cardiovasculares son una de las causas con mayor índice de mortalidad. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra población tenemos enfermedades con una gran carga patológica metabólica, entre ellos diabetes, hipertensión, alteraciones de tiroides y obesidad. Ahí está justificado, ¿ya? Entonces, según la cifra del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la Organización Mundial de la Salud dice que el 16% de la población peruana mayor de 20 años ya padece. ¿Quién tiene 18 años aquí? ¿Usted? ¿18 años? Muy bien. ¿Usted también? ¿Usted también? 18. Muy bien. 19. 20. Muy bien. Entonces, por ahí estamos. Entonces, cuidado. Hay que cuidarnos de la diabetes, de la presión y de la obesidad. Muy bien. Próxima, por favor. Muy bien. A nivel mundial, las enfermedades relacionadas con el corazón como pueden ser cardiopatías, insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, ocupan el primer lugar en la tasa de mortalidad, con un 31% según la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, en el 2030, ¿qué va a pasar? Más de 23 millones de personas morirán por enfermedades cardiovasculares. O sea, vaya a echar más cardiólogos, ¿ya? Entonces, esas cifras son alarmantes para nosotros. Y eso lo estudia la salud pública, nos dice, nos quieren preparar para el futuro. Lamentablemente la salud pública no tiene un ministerio, porque si tuviera un ministerio y no dependiera del público instituto del Ministerio de Salud, nosotros en la pandemia no hubiéramos tenido tanta mortalidad ni tantas complicaciones. Fuimos el país con la mayor mortalidad y la mayor mortalidad. ¿Ok? Nos ganó, hasta Bangladesh nos ganó. Entonces, eso nos dice ya nuestra salud pública. Dice, sin embargo, si se controlan los factores de riesgo, aproximadamente un 80% de las muertes podrían evitarse. Es por eso que a continuación se brindarán recomendaciones para cuidar y mantener el corazón sano, evitando los riesgos. ¿Qué podría hacer nosotros? Claro, no funciona en nosotros la salud pública porque le hacen talleres de medicina preventiva promocional a los pacientes que ya están diabéticos, a los pacientes que ya están dializándose porque están con insuficiencia renal, a los pacientes obesos, 96, 98, 100 tantos kilos. No, esto tiene que empezar ¿dónde? ¿Aquí? ¿O en las escuelas? Entonces, esa es nuestra salud. Otros países que se han modernizado, ellos ya no esperan a los pacientes como nosotros en el hospital, que ya llegan enfermos, patológicos. Esa salud curativa ya debe cambiar, nosotros debemos desarrollar salud preventiva promocional. Todo debe estar a primer nivel, en primer contacto con las escuelas, ahí debe estar metido el médico para formar conciencia sanitaria. En mis tiempos, hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba aquí en estas carpetas igual que ustedes, se escuchaba mucho del famoso consenso de la Organización Mundial de la Armada, que en el 2000, en 1999 no íbamos a tener más enfermedades cardiovasculares. Estamos en el 2025 y tenemos más. Es un fracaso. Próxima. Las definiciones, quiero dejarles claro qué es una isquemia y qué es un infarto. No es lo mismo isquemia que infarto, el infarto es isquemia. La isquemia, disminución de la oxigenación del miocardio debido a inadecuada perfusión, el cual produce un imbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, lleva al desarrollo de la circulación colateral. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto?
afectado quién? El flujo coronario. ¿Cuánto tiene que el flujo coronario disminuir para que se vea afectada y después que se vaya a una isquemia? Más de 35 40 minutos. ¿Ok? El infarto agudo del miocardio, ¿qué es el infarto agudo del miocardio? Ocurre cuando hay una brusca disminución en el flujo coronario como consecuencia de una oclusión trombótica de una arteria que se llama necrosis muerta. Entonces aquí empieza la lesión y esto ya es respuesta de no haber manejado bien el inicio de la lesión. ¿Ok? ¿Claros? Próximo, por favor. Este es un corazón, una cara lateral anterior derecha y una cara lateral anterior izquierda. Eso quiere decir que esta es la coronaria derecha y esta es la coronaria izquierda. Esta coronaria derecha, primero ambas salen de la arteria aorta, ambas salen de los senos de Valsalva, el seno coronario derecho y el seno coronario izquierdo. Son dos arterias importantes, pero la más importante es esta. ¿Por qué? Porque esta no se bifurca, esta sí se bifurca, este es su tronco coronario izquierdo primario y se bifurca en una que se va hacia adelante y hacia abajo, conocida como la arteria descendente anterior, con sus ramas, y una que se va hacia el lado izquierdo y hacia atrás, la famosa circunfleja, la que abraza. Y la coronaria derecha disminuye, desciende, va a coger todo el borde, se va a ir en la parte lateral anterior derecha, en la parte ventricular intermedia, el tercio superior del septum, y finalmente se va a ir hacia abajo y nos va a dar el origen de la descendente posterior. Esa descendente posterior nos va a dar la dominancia de irrigación del corazón. ¿De qué depende la dominancia cardíaca? De la descendente posterior. ¿Quién es el derrame? ¿Quién? De la arteria coronaria. Muy bien, sigue. Esto ya lo han visto cuando han visto su clase de anatomía, ¿no? Sigue, por favor. Ok. Esto ya no solo es imaginación, esto ya es una objetivación. Ahora ya contamos con medios. ¿Cuáles son los medios? Esto se llama cineangiografía. Cineangiografía. Su método de trabajo, su método de desarrollo de imágenes a través de la ciencia de la fluoroscopía. Le inyectamos una sustancia, primero hacemos un abordaje con un catéter radial o un catéter femoral. Ya se abandonó el femoral por las lesiones, ahora se está haciendo el radial, un catéter de fíbula o colita del cerdo. Eso nos permite llevar hasta, ingresamos, y nos permite llegar hasta la arteria aorta, y de la aorta ingresamos al ventrículo y nosotros empezamos a escuchar. Ahí disparamos la sustancia contraste y esto es una arteria coronaria derecha con sustancia contraste. Esta coronaria derecha sale normal y aquí tiene un estrechamiento. Ese estrechamiento es significativo. Entonces aquí se habla de una lesión mayor del 75%, por lo tanto está lesionada. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar lesión después de quién? Hipoperfusión después de quién? Después de la lesión. ¿Ok? Sigamos. La arteriosclerosis, ya lo hemos dicho, ¿por qué? Porque el corazón, a diferencia de este tejido, trabaja metabólicamente con quién? Con ácido graso. No, colesterol no, ácido graso. ¿Ok? Es una respuesta inflamatoria de la pared vascular a diferencia de fotolesión, subyacente en la mayoría de sus episodios de enfermedad cardiovascular. Su carácter crónico conduce a la formación de placas que pueden ocurrir directamente o mediante complicaciones. Este punto me divide a la insuficiencia coronaria en crónica y aguda. Crónica, ¿quiénes van a la insuficiencia coronaria crónica? Los diabéticos, los hipertensos, los epidémicos, los obesos, los tabaquistas, los sedentaristas, ¿y qué más? Y los hipertiroideos. Y cuando esas placas se rompen y crean trombo, le hacen una insuficiencia coronaria aguda. ¿Ok? Sigue, por favor. Esta enfermedad inflamatoria compleja y multifactorial, ¿por qué es compleja? ¿Quién me dice por qué es compleja? Porque el corazón, como bomba hemodinámica, no se puede. Lo que es el que invierte las otras cosas, ¿no? Y multifactorial, porque depende de la presión arterial, depende de la frecuencia cardíaca, depende de la frecuencia respiratoria, depende mucho de la presión de llenado sistólico, de la presión de llenado diastólico, depende mucho de la perfusión, depende mucho de los variables.
de las diferencias. Por ejemplo, diferencia entre la presión del ventrículo izquierdo y la aorta, para que permita inyectar. Diferencia entre la presión intracavitaria del ventrículo derecho y la pulmonar, para que permita inyectar. ¿Okay? Entonces, de estos cuatro son, miren, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia y... Listo, vamos. Ok, ¿cuáles son los factores de riesgo? Aquí estamos. Eso tenemos el la diabetes, hipercolesterolemia, tabaco, hipertensión. Entonces, van a tener pacientes con suficientes problemas. La edad promedio en varones de 45, en mujeres de 55 o con menopáusicas sin enfermedades anteriores, ¿no? Sexo masculino es el más frecuente, antecedentes familiares, papá, mamá, diabético, abuelos, eventos cardiovasculares previos y otros como el hiperhomocisteína, que es una enfermedad de alteración de depósitos de mucopolisacáridos. Aquí hay algo importante que ustedes tienen que ver. La mujer, hasta el momento en que tiene sus episodios menstruales normales, hasta el momento en que es capaz de concebir, está protegida por los estrógenos. Los estrógenos tienen una actividad antilipídica, controlan la actividad de depósito de los ácidos grasos y las placas, como placas dentro de las arterias coronarias. Después, en la menopausia, los estrógenos bajan, hacen un estado de hipertermia y ya no tienen protección. Por eso es que es frecuente que después de los 55 años se presente una patología cardiovascular tan igual que el varón. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Los factores de riesgo coronarios, ¿quiénes son? Hipertrofia ventricular izquierda, esos son los pacientes hipertensos, hay que controlarlos, los consumidores de lamentablemente cocaína, obesidad, los sedentaristas, los pacientes que toman anticoagulación, los pacientes con esos problemas de depósitos de homocisteína, de fibrinógeno, la proteína selectiva. ¿Quiénes están? Aquí quiénes están, las colagenopatías, ¿no? Todas las colagenopatías, anticonceptivos orales también en mujeres, ¿ok? Cocaína, pacientes pobres, 25 a 35 años, de 20 a 35 años, que hagan un infarto, siempre piensen en esta causa. Están obligados a pensar en esa causa. Y si no es esta causa, piensen ahora en los metabólicos que consumen para verse bonitos y con cachorros. ¿Ya? ¿Ok? Próximo. Muy bien, la prevalencia de los factores de riesgo. Miren, hipertensión, manda. Tabaco, manda. Luego, ¿quién sigue? Dislipidemia, colesteroles, después diabetes, finalmente antecedentes familiares. Ahora imagínense un paciente hipertenso, un paciente que fuma, un paciente con diabetes, y que su mamá y su papá se han infartado. Es una bomba de tiempo, ¿no? ¿Ok? Doctor, yo estoy recontra sano, pero tiene obesidad. Y su mamá y su papá son diabéticos, aumenta el riesgo. ¿Ok? Próximo. Muy bien, y estas imágenes van a hablarles de cuál es la instalación interior, la clínica alimenticia, está la arterial vascular interna, y empiezan a hacer otras cosas. Miren, la permeabilidad se da a través de, recuerden que tienen varios huequitos las arterias coronarias, las arterias, ¿cómo se llama? Fenestración, ¿no? ¿Para qué? La perfusión. Doctor, pero en las arterias del corazón de la pierna no son tanto como aquí, claro, porque estas se irrigan normalmente, acá se irrigan bien, y hacia la diástole la presión es mayor o menor. Por la presión necesita ser más fenestrada con más útil, ¿ya? Muy bien, aquí está, miren, cuando hay grasa y los leucocitos empiezan a migrar, hay ansiedad endotelial y empieza la activación de los leucocitos. ¿Vale? Aquí ya se está formando, miren, ya se está formando, tenemos adherencia total, ok, y ya entra la cascada de los convulsantes y los que ya nos está traducción de qué? Inflamación. Muy bien, sigue. Miren, cerebro, nosotros tenemos obstrucción, formación de un sport, tenemos formación de necrosis y tenemos la acumulación de un ¿sigue? Y aquí ya salió, ¿no? Todos pensamos que en su momento la adherencia es sobre la placa, sí es sobre la placa, pero cuando ya se
todo ese colesterol excesivo y salir de la placa de afuera, de adentro, de todo. Dale. Miren, y esto es lo que vamos viendo, ¿no? Este es el pool, la cantidad de colesterol que está debajo de la túnica, sigue. Aquí ya este colesterol ha ocasionado una ruptura de la túnica y por lo tanto hay sangrado y como al sangrado hay adhesión plaquetaria, ¿sigue? Aquí ya la lesión plaquetaria aumentó y ¿qué ha hecho? Trató de mitigar el sangrado, hace un coágulo, ¿sigue? Este coágulo que hace más atracción plaquetaria, ¿qué está formando? Un plomo, la perforación del plomo, ¿sigue? Y aquí tenemos las cantidades como miga, miren, esta es una placa melomatosa, esta es una placa que hace fístula, esta es una placa con fístula que ya está haciendo agresión plaquetaria, aquí ya la agresión plaquetaria no, y tenemos esta función o embolismo y tenemos esta oclusión, ambas son linfáticas. Y a eso se le conoce como placas inestables, ¿no? Está ahí, hasta que se rompe y se torsiona la famosa inestabilidad plaquetaria intracoronaria. ¿Sigue? Muy bien, enfermedad coronaria, ¿cuál es su forma? Puede ser asintomática. O sea, yo puedo tener una lesión de la coronaria derecha, como les hablé, la que inicio, ¿se acuerdan? Que estaba como salchicha, y ser asintomático, hasta que se presente, ¿no? Hay angina crónica, ¿cuánto tiempo llevas con dolor? No sé, ¿fuma? Sí, he fumado, ahora ya no fumo, hace como 3 años. ¿Y cuándo fumaba? Su mamá, su papá muy diabético, su diabética no se me olvidó la glucosa, no sé si tu diabético. ¿Cuánto está ahí? ¿Ya? Luego tenemos el síndrome coronario agudo, el rey. Aquí vamos de atrás hacia adelante. Porque normalmente nosotros tenemos presentaciones agudas de la enfermedad, no tengo nada, enfermedad. Por ejemplo, no tenía pancreatitis, hago pancreatitis. No tenía la apéndice inflamada, hago apéndice inflamada. No. Aquí no, aquí es crónico, se rompe la placa y síndrome coronario agudo. O sea, vamos de la cronicidad a la. ¿Qué tenemos? Aquí en el estable, infarto agudo miocardio no Q, infarto agudo miocardio con otra Q y la muerte súbita. De aquí nosotros sacamos los famosos 5 tipos de infarto. ¿Cuáles son los tipos de infarto? El primer tipo de infarto es el más común, ruptura de placas reumatosa. El segundo tipo de infarto es el infarto de oferta y demanda, la anemia. El tercer tipo de infarto, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Tercer tipo de infarto. Es al que todo el mundo le tiene miedo, la muerte súbita. Generalmente por alteraciones de condición congénita o para alguna anomalía congénita del corazón. El cuarto tipo de infarto es aquel que dan los pacientes cuando les hacemos procedimientos. Pericardiocentesis, una ablación, algo en el corazón que hacemos el procedimiento, nuestra línea de geografía nos hace infarto, es un infarto tipo. Y el quinto tipo es los infartos que se dan después de la cirugía cardíaca. Cirugía cardíaca pecho abierto, bypass, cambio de válvula, remodelación de válvulas o implante de válvulas. ¿Ok? 5 tipos de infarto. Muy bien, seguimos. La angina estable porque se mantiene. El dolor primordial que ocurre bajo circunstancias similares con frecuencias similares al mismo tiempo. No. Yo he notado que ahora que estoy yendo al gimnasio y hago un poco más de ejercicio de pesas, sin dolor en el pecho. Y cuando no hace pesas, no hay sufrimiento. O sea, es en la misma condición, en la misma situación, con el mismo componente. ¿Okay? Pero como nuestros pacientes son vicios, no hacen pesas, y son pobres, y vienen del campo, ¿qué pasó? Entonces notaba que tenía un campo y pasar y caritas, 3, 4 horas. Ahora, media hora empieza a ver y cuando reposa el bebé, no, cuando no sabe el bebé, no, y cuando está. No, síntomas usualmente comienzan con baja intensidad, comienzan de 2 a 3 minutos, hasta un total de 15 minutos episodio, y luego disminuye. ¿Ok? Sí, y si ese dolor se mantiene más de 30 minutos, ya pasa de ser una angina estable a ser un IAM, infarto agudo miocardio. ¿Ok? La presentación se la voy a dejar, dedíquense a escuchar y a ver. La presentación se la empieza el delegado. Se la deja aquí al delegado, ¿ya?
Siga. Ok. Tipos o cómo se estudia el angina inestable. Primero el cuadro clínico. Obviamente, si llega el doctor, ¿cuántos años tiene el doctor? 21. Si llega la señorita de 18 años, la señorita de 18 años, y llego yo con dolor de pecho, ¿quién va a tener mayor probabilidad de que corresponda a un factor ubicado? ¿Ellos o yo? En primer lugar yo, en segundo el de 21 y en tercero el de 18. Normalmente. Pero si yo soy un paciente de 55 años con especialidad, no fumo, no bebo, no soy infarto, ¿no? Mis índices de colesterol y lípidos en sangre son óptimos, hago mi ejercicio tranquilo, no me sobrecargo, mi mamá y mi papá hoy están vivos, tranquilos, en mi familia no hay enfermedades, yo no sufro de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia, no fumo, nada de eso, y de repente tiene todo lo contrario, mamá y papá diabéticos, por eso, tabaquista, hipertenso. Ahí cambia. ¿Por qué cambia? Por las comorbilidades, por las enfermedades de función. ¿Ok? Entonces vayan, tienen que enfrentar ustedes comorbilidades de edad, género o sexo. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos? El cuadro clínico, característico del dolor, recuerden que hay dolor, así como hay 5 tipos de infarto, también hay 5 tipos de dolor torácico. El primer tipo de dolor torácico es A, B, C, D y E. El primer tipo, el tipo de dolor A, es el característico, es un dolor en el pecho que se presenta durante el ejercicio, disminuye en reposo, que se irradia a la cara interna de la mandíbula izquierda, se irradia a la parte posterior izquierda del cuello, que se irradia a la cara lateral interna del brazo izquierdo, que se va hacia la espalda, que es retrogresivo, como pasemos taquicardia, como pasemos tubulaciones y me da hipotensión. Ese es el tipo. Ese es el tipo A. El tipo B es un dolor parecido, pero que se presenta con sin reposo. Un tipo B, podría ser o no podría ser. Un tipo C es lo mismo que el B, pero ya es un dolor que no tiene irradiación, que no tiene compromiso territorial. Y el tipo D y el tipo E ya son muy alejados a lo mismo. Causas de dolor torácico. El dolor de tórax no solo duele por isquemia cardíaca, también duele por isquemia pulmonar, también duele por patología del dental, ¿ok? También duele por tromboembolismo. Pero también duele porque mi vesícula tiene cálculos y se daña, porque tengo una úlcera duodenal o una úlcera gástrica y floral. ¿Por qué más duele? El pecho. El pecho duele también por una alveolitis. El pecho también duele por el síndrome de Stier, que son inflamación en las articulaciones postcondrales, de las costillas como el esternón, ¿ok? Que se presenta después de episodios de resfrío común y es más común en los ancianos, ¿ok? Y en los niños, ¿ok? Ya les voy dando preguntas del examen, después no vean que yo lo dije. Entonces, hasta ahora ningún docente me ha dado preguntas, yo di plazo hasta ayer, así que el examen ya está hecho con mis preguntas. Ningún docente de histología, de fisiología, de nada, ni de anatomía me ha dado preguntas. De hecho, histología, epidemiología, anatomía, la fisiología y la pregunta de la cogida. ¿Ya? Ok. Muy bien, ¿qué le hago a este paciente? Le hago electrocardiograma, ¿no? Le hago un electrocardiograma. Ese electrocardiograma me da el determinar si tiene problemas y si no, si ese electrocardiograma está alterado, yo envío una coronariografía, que es lo mismo que el estudio de la cinematografía sistémica. Si este paciente tiene un test de esfuerzo positivo en esos test, pero debido a eso, si todo sale negativo, no hace nada. Sale positivo, tengo que internar a este paciente. ¿Sigue? Muy bien, la angina ya vimos la estable, ahora vimos la inestable. La estable ya sabe, se mantiene el dolor en el mismo episodio, en el mismo momento, con el mismo evento, y suele durar de 3 a 5 minutos. Si ese dolor se mantiene por más de 15 minutos, sospechemos de infarto pulmonar. Ahora la angina inestable. ¿A qué se debe? Reducción del flujo sanguíneo. ¿Cuál es el flujo sanguíneo? De 200 a 109 mililitros. ¿Y cuánto tiene que afectarse para que se presente? Hasta 45 de reducción, ¿ok? 45%. Muy bien.
reacciones como sanguíneo y hemático pasó porque la mayoría de veces por un trombo, ya le dije, ¿no? La plaquita rompe, se rompe, al romperse ocasiona sangrado y vienen las plaquetas tratando de limitar el sangrado y ocasionan el coágulo y forman el trombo, ¿no? Por eso es que damos en el infarto o los pacientes que pueden tener infarto damos antiagregantes prácticamente. ¿Cuáles son? La más vieja de todas las viejas, la aspirina. Ese es el nombre comercial, pero el nombre genérico es ácido salicílico. Luego vienen los inhibidores de la proteína C2, que son el más viejo y el más conocido y el más económico para nosotros son los tiroides. Pero hay otros, ¿no? Y ahora la guía dice, dejamos el tiroides y quedamos con cagrelol. Pero el tiroides cuesta un real y el cagrelol cuesta como 22 sobre cada tableta. Mejor combinar. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Rara vez puede ser causado por espasmo coronario por enfermedades que llevan a demanda de oxígeno, como hipertiroidismo, fiebre, anemia y fibromialgia. Hipotiroidismo y dolor. La presentación más abrupta del hipertiroidismo es tormenta tiroidea. Supone que está basada en la fisiopatología de enfermedades de bajo. Aumenta la demanda energética porque es un componente hipercatabólico, es como estar con fiebre 24 horas y media. Pues están acelerados los hipotiroideos, ¿no? Tienen aumento de temperatura, su frecuencia respiratoria es mayor, su frecuencia cardíaca es menor, sus reposiciones son mayor, tienen más apetito y aún así tienen fe. Entonces, hipertiroidismo. ¿Qué más? El feocromocitoma, a la anemia ya le dije que puede ser un infarto de tipo 1 o 2. No, demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo poca glucosa, poco hemoglobina y necesito mucha hemoglobina, para que demanda se altera el infarto. El feo, cromocitoma, ¿qué es? Recuerden que las glándulas suprarrenales están arriba del riñón, una derecha y una izquierda. La izquierda está un poquito más alta porque acá tenemos la presencia del hígado, ¿no? Tienen una forma de cono suspendido y tienen dos grandes porciones, una porción de la corteza y una porción de la médula. La corteza, solo para hacerle recordar, tres capas, lo medular, que produce glucocorticoides, a la cabeza quinta, el cortisol, la fascicular, que produce mineralocorticoides a la cabeza, la aldosterona, que es la mamá y que recuerda, la aldosterona es la madre de la película, que aparece todo en la insuficiencia cardíaca. Y por último, la fascicular, que tiene que ver con estrógenos y testosterona hormonales, que son las patologías de caracteres sexuales secundarios que están ahí localizados. Y abajo tenemos la médula. Esta médula produce dos sustancias importantes, la catecolamina, ¿no? La adrenalina y la noradrenalina. ¿Ok? Entonces, ese es el cromocitoma. Para tener adrenalina todos los días es el equivalente a un tiroidismo, catabólico, hipercatabólico, ¿no? Y la fiebre, que también la fiebre nos podría dar algún tipo de infarto. ¿Ok? Listo, sigue. Muy bien, el estudio del síndrome coronario 1, tenemos que siempre dentro de un cuadro clínico. Entonces, por ejemplo, en él, que presenta un dolor torácico, voy a pensar mucho más en una úlcera duodenal, en una úlcera gástrica, en una colecistitis que es un infarto. Pero si llega un paciente obeso, que huele a tabaco, que ya sabemos que es diabético, sospecho inmediatamente. O sea, el cuadro clínico tiene que estar compatible con lo que yo estoy pensando, ¿no? Porque si a mí me duele la cabeza puede ser por un resfrío, pero si a alguien me duele la cabeza del mismo sexo, del mismo edad, del mismo raza, y tiene la misma intensidad de dolor, pero tiene un tumor intracraneal. Si el mismo síntoma tiene muchas causas. ¿Ok? Por eso nosotros valoramos que sea dentro del cuadro clínico. ¿Está bien? Ok. Entonces, dentro del cuadro clínico, nosotros tenemos un electrocardiograma que es normal, nos quedamos tranquilos, pero, si el electrocardiograma tiene alteraciones, por ejemplo, cuando tiene una alteración, uno tiene una Q patológica, decimos un infarto agudo como una Q. Y si no tiene Q, pero tiene elevación, la zona del ST y no tiene Q, se lo pasa como Q. Pedimos,
necesario que lo sepan. Recuerden que el músculo cardíaco es un músculo. Y como músculo obedece a dos sustancias. Una que la mueve, que es la actina, y otra que la mantiene, que es la miocina. Pero ellos, como es un músculo especializado, no es un músculo estirado, no es un músculo liso, es un músculo cardíaco. Este músculo cardíaco tiene la característica de ser exactamente igual de inicio a final. Por eso se habla de que es un silicio. O sea que lo que tocas aquí, lo tocas allá. ¿No? Pues cuando ustedes hablen a su esposa, sean un silicio. ¿Cómo tiene que ser un común? Entonces, al ser un silicio, eso, dependiendo de dónde sea el infarto, va a activar un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio nosotros lo sabemos que es dependiente de unas sustancias que a la vez son dependientes de la organización cardíaca, que es la troponina. Y ahora trabajamos con una ultrasensible troponina tipo 1 o I. ¿Ok? Entonces pedimos, si están subidas, nosotros pensamos en infarto miocardio, pero no todas las troponinas son equivalentes de infarto miocardio. Puede haber un paciente con una colecistitis que le duele el pecho, de 60 años, diabético, hipertenso, que está haciendo diálisis y al final no tomó nada, solo con colecistitis, solo las troponinas, los pacientes renales alteran troponinas dentro de su normalidad. Por eso siempre evalúen cuadros clínicos. ¿Ok? Muy bien. Puede ser angina inestable, ¿cuál es inestable? Cuando el dolor ahí inestable. Puede ser un infarto inestable cuando el mismo dolor supera los 15 minutos y nosotros podemos llevarlo a un test de provocación. ¿Qué es un test de provocación? Lo pongo en una hojita, empieza a correr, si estoy en duda, empieza a correr y si me duele para. Me hizo super nivel o me hizo infra nivel para. Y localizo cuál es la arteria ocupada. Puede ser por la derecha, puede ser el bicicleta anterior, puede ser el bicicleta anterior. ¿Ok? Muy bien, y siempre cuando yo ya tengo la sospecha alta, tengo que llevarla a la radiografía o a la quimioterapia. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Este es el manejo general de los pacientes coronarios. Primero, nosotros manejamos variables externas o variables internas, variables dependientes y variables no dependientes. Entonces, esto es una variable dependiente que todas las que pueden mejorarse son variables dependientes. Miren, dejar de fumar, manejar la dislipidemia, los objetivos primarios, el LDL, el no TC, el LDL es un tipo de colesterol de alta densidad, no alta densidad, la actividad física inicial, disminuir el peso, dar antiagregantes como aspirina, el clopidogrel, dar inhibidores de enzima convertidora a la cabeza, en nuestro medio, en la piel, los beta-bloqueadores y el control de la presión. Los beta-bloqueadores ahora hay estudios que dicen que sí mejoran, que sí los mantienen, y hay otros estudios que dicen que no. Entonces, todavía no mantenemos el estudio científico, mientras ellos terminan de decir no, yo les digo dando la mitad de la dosis. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Ok, el tratamiento de enfermedad coronaria es tratamiento médico, cuando tiene que tratarse médicamente, no todo es falso. O no toda angina crónica puede ser tratada con medicamentos, a veces tenemos que hacer intervencionismo. Las anginas crónicas pueden llevar a una paciente que tenga una lesión crónica de la arteria coronaria derecha, puede llevar a una la vena más famosa sería en la coronaria derecha, bloqueo auriculoventricular, empieza con el 1, pasa el 2A, luego pasa el 2B3 y ya necesita la capa. ¿Por qué? ¿Por qué era eso? Muy bien, porque la coronaria derecha tiene una ramita, que es la primera, que le da el marcapaso primario sinusal, más conocida como rama sinusal. Entonces, cuando ustedes vean dentro de un infarto que el paciente empieza a hacer radicalia, digan, es un infarto de coronaria derecha. ¿Ya? Bueno, tratamiento médico, tratamiento percutáneo, que lo hemos visto, y el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la división? Que en ocasiones las lesiones son tan grandes que no se pueden tratar con los mismos resistentes. Tenemos que llevar al tratamiento con bypass, con pecho abierto. ¿Ok? ¿Sigue? El tratamiento médico, aquí tenemos el ácido acetil, los beta-bloqueadores, en el estudio
hay un estudio argentino, el CRUB, que seleccionó a todos los pacientes y les hizo un estudio ecográfico intracoronario, o sea, tenían una sondita de ecografía que estaba luz en el arruido de la media coronaria y lo siguieron para ir entendiendo si reducían la placa o no. El fármaco que mejor redujo la placa coronaria no fue la atorvastatina, fue la rosuvastatina. ¿Ya? Entonces ahora vamos a rosuvastatina. Todo paciente con enfermedad coronaria debe recibir los 4 terapias, ¿no? ¿Ok? Seguimos. Tratamiento de síndrome coronario agudo en el hospital. Si hay dolor, morfina. Si desatura, oxígeno. Si la presión está alta, nitroglicerina. Y empezamos con antiagregantes, beta-bloqueadores. Aquí empezamos con, ¿cómo se llama esto? Beta-heparina, anticoagulantes, inhibidores y aquí los trombolíticos. Lo que tenemos en nuestros hospitales son la arteplasa. Siempre y cuando el paciente está en una ventana de dolor no mayor de 4 a 6 horas. Lo ideal es que sea 4. Pero a veces nos llegan unos pacientes que les duele el pecho, que se diagnostica un infarto desde hace 2 días y no entienden. Y erróneamente usan el trombolítico de la función. Es tardío, ya ese coágulo realizó, ya no lo van a romper. La guía dice no mayor de 4 o 5 horas. Nosotros los peruanos siempre damos un poquito más hasta 6 horas. ¿Ya? Entonces, puedo preguntarles, si llegan al paciente con 8 horas, digan las indicaciones incorrectas, digan como trombólisis. Trombólisis. ¿Ya? Muy bien, angioplastia percutánea siempre y cuando la trombólisis no funciona, o si funciona y ustedes sospechan que hay otras lesiones, angioplastia percutánea. Y si no funciona, pues el paciente va programado para cirugía de bypass. ¿Sigue? Muy bien, el infarto agudo miocardio de la primera causa de muerte, esta es la primera estudio que se hizo en Chile, principal causa de muerte súbita, en la hospitalaria miren el 12%, en los ingresados por último. De cada 100 que ingresa con infarto agudo miocardio, 12 muertes. ¿Ok? La mortalidad es de 5 a 10% en el primer año post-infarto. Cuando siguen a los pacientes, por eso es importante valorar el score de Graves. Digan por ahí score de Graves, el score de infarto. Es importante valorar con qué puntos se va a casa y el score de Graves es predictivo. Si ese paciente tiene alta probabilidad de muerte o no la tiene. ¿Ya? Muy bien, es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca, claro. Después de causa de insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria o infarto. ¿No? Muy bien, el esfuerzo económico es alto en esos pacientes, es alto, no imagínense. Si hay 1000 papás en un Piura, y los 1000 papás trabajan para atender a su familia, y de los 1000 papás, 300 se me infartan. A los 300 tienen que tratarlos, darles su descanso, y no que trabajan en promedio del año 4 o 6 meses. La economía de la familia mejora y va a disminuir. Por eso hablan de las cosas económicas. Siguiente. Muy bien. Es el mayor problema de salud. El infarto causa de muerte del 8% de la población adulta, aproximadamente 30% muere antes de recibir la atención de medicina. Miren, de cada 100 médicos mueren antes. La mayoría secundaria con complicación ventricular. ¿Ok? Muy bien. Durante la hospitalización muere hasta un 10% secundaria de la falla ventricular. Luego de años muere entre un 4 y 10%. ¿Ya? Y secundaria del infarto hacen insuficiencia cardíaca y es una vida. Perfecto. ¿Sigue? Pueden interrumpirme y preguntar algo. Por si acaso, aquí debería hacer un montón de preguntas, pero ahora no hace una. ¿Cuál es el enfrentamiento del síndrome coronario agudo? Durante las últimas décadas ha existido una disminución de la mortalidad de 30%. Hemos disminuido 8%. Una fase de observación en las clínicas, miren, el manejo de la UCI. Ahora ya tenemos UCIs especializadas en infarto, que son las famosas UCIs coronarias. ¿Ya? Luego tenemos la fase de aplicación tecnológica. Antes no teníamos la tecnología que tenemos ahora para el estudio de las arterias. Hay una fase moderna que es la era de la reperfusión o los trombolíticos, ¿no? Y hay una fase actual de manejo basada en evidencias. O sea, ¿quién le hago, por ejemplo, quién va a trombólisis? Máximo de dolor 4.5 horas. Después de las 4 o 5 horas, de las 5 horas, baja. Después de las 6 horas, baja. Después de las 7 horas, ya no.
Esa es medicina basada en evidencia. ¿Ok? Sí. Ok, y esto nos habla de la era de repercusión, miren, cuánto de mortalidad teníamos, cuántos, y ahora con estas cirugías de bypass, cuántos salvamos, y en la era de cirugía de bypass, cuántos se mueren. Quiere decir que en resumen nosotros estamos salvando más pacientes que se infartaban y que antes se morían. Pero lamentablemente ese paciente va a ir a ¿qué patología? ¿Insuficiencia? Bien. Muy bien, ¿cuál es el objetivo? Hay dos, el síndrome coronario agudo se divide en dos grandes grupos. Los que se elevan el segmento ST, síndrome coronario agudo con supra del nivel del ST, y los que se bajan el ST, síndrome coronario agudo con ST, con infra del nivel. Los que se trombolizan son ST elevados. El paciente que ingrese se determina en el electrocardiograma que pone ahí, hay un ST en infra del nivel de todo. ¿Tromboliza sí o no? Él responde, no. No hay evidencia de que ellos mejoren con la trombólisis. No, doctor, pero llegaron las 3 horas del infarto. No hay evidencia. Doctor, ¿y qué se hace en los casos? ¿Cómo? Con un ST y un infradinivel. Primero se determina cuál es la causa del infradinivel. Y si la causa es directamente coronaria, se hace nosotros estratificamos al paciente, qué es lo que va a necesitar. Si es una infradinivel y no le da mucho dolor, puede ser tratamiento clínico. O un infradinivel que le limita el ejercicio, podemos empezar el tratamiento terapéutico. ¿Ya? Nos queda que hacer forrarlo de rosuvastatina o atorvastatina y forrarlo de acetilsalicílico y propidogrel. Más allá de eso, y ponerle por ahí bisoprolol, más allá de eso, ya se organizó el infarto. La mortalidad aumenta, se triplica. ¿Ya? Eso es importante, la ventana de cuatro minutos. El objetivo, reducir mortalidad. Vamos. Muy bien. Dentro del supranivel, el segmento es de mayor de 1 milímetro, o sea, hay unas reglitas, o si no, cuadraditos. Si en el supranivel yo tengo una línea basal y me subió un cuadradito, ese es el que digo, al consulta. Ya el ciclo le entra muy bien. Demuestra oclusión trombótica en la arteria hepática, tiempo de evolución desde el inicio, síntomas menos de 2 horas, indicación terapéutica de repercusión, SSA. Ahora, ¿cuántas horas? 4.5 horas máximo. ¿Sigue? Factores en el manejo oportuno. Tiempo de demora del paciente en reconocer síntomas y darles el valor necesario. Evaluación hospitalaria, tratamiento inicial del coche, tiempo de diagnóstico e inicio de tratamiento, tiempo de inicio de terapia de repercusión. También habemos médicos que nos equivocamos. O sea, tenemos a un paciente con infarto, no reconocemos el infarto, llegó en 3 horas por dolor de pecho, no, es un infarto del electro. Pasaron las 6 horas y es un infarto típico. ¿Error? También tenemos que asumir, por eso hay que prepararse bien para la identificación del infarto. ¿Ok? ¿Sigue? Y esto es lo que hemos conseguido. Miren, aquí hay, por ejemplo, el mejor grupo a nivel mundial que ha estudiado sobre la trombólisis y la triangulación dentro del infarto agudo con supra DSP o InfraSP ha sido el grupo ISIS, es un grupo italiano. Son los que mejores han estudiado. Ellos nos hacen un malito, que en el tiempo de la estreptokinasa y aspirina tenían esta curva de mejoría. En el tiempo de la estreptokinasa de alto peso molecular tenían esta curva menor. Y con la aspirina y con otras aspirinas que tenemos con el placebo, el anteplaza tiene que eso quiere decir que si lo agarramos en tiempo de trombólisis, aumenta la probabilidad de vida. Dale, ¿sí? Ese es el estudio que lo dice lo mismo. Dale. Recuerden, tiempo 4.5 horas máximo. Después de eso, solo Dios sabe. ¿Ok? Muy bien. ¿Esto es normal o anormal? ¿Esta es una arteria coronaria izquierda o derecha? Muy bien. ¿Qué es lo primero que podría decirme que este paciente está con un infarto en la arteria
¿Qué me dice? Yo tengo esto y el paciente está casi normal, pero luego me empieza a dar radical. ¿Qué dice? Lesionó, lesionó. Sigue. La próxima, sigue. Sigue. Listo, aquí ya le pusieron el stent. Regresa. 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 Aquí está la lesión. Ahorita vamos a empezar a hacer la angiografía y vamos a empezar a poner el stent. Sigue. Aquí está el stent cargadito. Sigue. Aquí está por el tiempo el stent. Lo ven, los puntos del stent. Sigue. Ahora se perfunde. Listo, se ganó. Se revirtió el tronco. Se revirtió la mano. Eso se llama éxito del stent. Esa es la famosa repercusión coronaria percutánea. ¿Ya? Claro, primero lo trombolizas, luego vas con el stent, pero antes del stent hacen el estudio, que ha sido la identificación de la lesión, luego entran a poner el stent. Ahora, no todas las lesiones necesitan stent, las lesiones tienen que ser mayores de 60%. ¿Okay? Listo, seguimos. Dale. Con el stent, ¿cómo se mejora la probabilidad de sobrevivencia? ¿Cómo se determina que la lesión mayor? Regresa. Regresa la lesión. No hay casi nada. Y si tú ves, después de la lesión, las colaterales son las que están en el abajo. Estas colaterales entran y le perfunden nuevamente. Esta lesión es superior al 60%. Imagínate, la luz es 100%. ¿Ok? Van midiendo. ¿Cuánto es? ¿Aquí cuánto habrá? Más del 60%. Ahí entra mucho el ojo. Ahora, hay una determinación que lo hacen ellos, ¿no? Hay una especialidad en la cardiología que se llama hemodinámica. Ellos son los que hacen eso. Y ahí tengo una fracción de RFR. ¿Qué dice? Miden la presión aquí y miden la presión acá. Si la diferencial de presiones supera un valor, inmediatamente. Otro es oscílico clínico. Dale, se perfunde con así. ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿Están entendiendo? ¿Les gusta la cardiología? Oye, manejo manejo los síndromes coronarios en nuestra realidad. Vamos. Miren, el trombolítico, motivo no uso el trombolítico. Miren, ¿por qué no uso trombolítico? En eso tardío, ¿cuánto tiempo? 40, casi la mitad de los pacientes llegan después de las 4 horas. Contraindicación, a veces el paciente me llega en las 3 horas, pero tiene una cirugía reciente del cerebro, tiene una úlcera pulmonar reciente que ha dejado de sangrar, tiene coagulopatías, es un paciente que por fibrilación auricular está en anticoagulación, también tenemos contraindicaciones absolutas. ¿Ok? Cáncer es una de ellas, ¿ya? Por contraindicaciones. No hay fármaco. 1.5. Aquí se puede ser bien mentirosa porque generalmente pues, ¿cuánto puede ser la casa? Más de 800 soles para la seguridad social. Pero como estos malditos aumentan todo, nos facturan más de 3.000 soles. Entonces, por eso nosotros siempre decimos en medicina, mientras no haya trabajo de investigación con patentes farmacológicas peruanas, siempre el fármaco va a ser caro. De acá tiene que salir. Por ejemplo, Brasil tiene una patente de fabricación anual de clorfármacos. Ellos están avanzando, estudiando. ¿De dónde viene la vacuna contra el dengue? ¿De dónde viene el suelo antiofílico? ¿De dónde viene mi esposa? No, entonces, no podemos avanzar si es que no nos permiten avanzar. Podemos ser muy buenos médicos, pueden haber muy buenos institutos. El varón, por ejemplo, ¿no? Paciente varón, fumador, de larga data, diabético, hipertenso, obeso, que ingresa al servicio de emergencia donde usted está de guardia y todavía es alumno del segundo año, está llevando el curso de morfofisiología 2,
capítulo de cardiorrespiratorio. ¿En qué pensaría usted si el paciente presenta un soplo por ruptura en las cuerdas tendinosas en la válvula mitral? Solo de repasar la indicación. Válvula mitral, coronaria derecha o coronaria izquierda. Coronaria izquierda. Los músculos papilares, ¿qué parte de las arterias coronarias izquierdas prohibida? Las isquias sectales, que son descendientes, donde da origen a la descendencia anterior. Como si lo saben, si pueden ser cardiología, por eso yo hice cardiología. ¿Ya? ¿No? Les puedo poner el ejemplo también, paciente mujer que ingresa papá y súbitamente dolor precordial y bradicardia. ¿En qué piensa? ¿Coronaria derecha o coronaria izquierda? ¿Ok? Muy bien. Próxima imagen. Esta es una imagen que les quería dejar la coronaria derecha y la coronaria izquierda con dos programas para que vayan viendo cómo las esquematizamos en la cinesiografía. Recuerden ahí la coronaria derecha que a este nivel tiene una lesión terrible, no una estenosis terrible. ¿Sigue? Miren, coronaria derecha, lesión aquí, lesión acá. ¿Sigue? Esta es la coronaria izquierda, miren, ¿cuál será esta? Este es el tronco coronario izquierda. Esta que se va para atrás, y esta está la rama de todo. A veces aquí sale una ramita en intermedio que se llama, que me lo dice y me pongo, no puedo llevar. Muy mal, diagonal. ¿Ya? Sigue. Y aquí viene la lesión del tronco. ¿Ven? Esta lesión del tronco es equivalente a lesión de dos vasos. Antes, en la ecografía, no poníamos, nos daba mucho miedo. Ahora hay técnicas especiales para ponerlas aquí en tronco y ponen unos extensos de incrustación también. Avanzando mucho. ¿Sigue? Muy bien. Esta es la evolución del infarto. Miren, reconocimiento de los signos fácilmente en el electrocardiograma. Isquemia es la fase 1. Tiene que ver la onda T, si se hace negativa sistémica. La fase de lesión, elevación del SD, elevación de elevación, hay supra o infra. Y la fase de necrosis o la Q. Yo les puedo proponer cuál tipo de onda es la que inicia la patología en un infarto isquémica. ¿Qué onda T? ¿Qué tipo de onda da lesión? ¿Qué tipo de onda da necrosis? Y aquí se dividen las que tienen Q, que es esto, y las que no tienen Q. ¿Ok? Por eso hay infartos tipo Q, infartos no tipo Q. ¿Ok? Muy feo, ¿verdad? Dale, sigue. Y esto es, ahí les he dejado ahí alopésico, algo como yo, la identificación del electrocardiograma y dónde están los infartos. Eso tienen que estudiarlo, tienen que localizarlo, tienen que practicarlo, porque así se lo voy a recitar en el examen. Porque electrocardiografía han hecho un taller. En fisiología han hecho más talleres que lo de la NASA. Entonces ahora quiero ver cómo los docentes las han enseñado. ¿Ok? Claro. Voy a ponerles probablemente Wolf Parkinson White, probablemente fibrilación, probablemente infartos con supra, infartos sin supra, probablemente electrocardiogramas normales, probablemente para que me identifiquen el eje, me identifiquen la frecuencia, me identifiquen el PR, para que me identifiquen si tienen los bloqueos aurículos ventriculares integrados, si tienen un bloqueo de rama de integrado. Les voy a poner casos de insuficiencia cardíaca aguda y crónica, casos de insuficiencia coronaria aguda y crónica, casos de los flujos ventilatorios, casos y casos. ¿Por qué casos y casos? Porque ustedes van a ver casos, van a ver pacientes. Yo no puedo decirles, señalen la alternativa correcta, eso ya pasó, ya fue de mi época. Salíamos de los recientes, salíamos muy tarde. Teníamos que otra vez repasar e inventar cómo hacíamos nosotros para saberlo. Yo no quiero que pase eso con ustedes, quiero que ya vayan secuenciados. ¿Ok? Muy bien.
El examen es el día lunes. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Entonces, lunes a las 2 de la tarde. Van a venir sin celulares, van a venir sin nada, solo con su lapicero o su lápiz. Yo refiero que vengan con lápiz porque si se equivocan no me hagan manchón. ¿Ya? Me van a llevar el examen y a mí solo me van a dejar las hojitas de la nota. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Ha sido un gusto. Cuídense. No. No. Hasta luego.